Si la duda te asalta cuando escuchas la expresión millones de años, te invitamos a unirte al grupo de oyentes que incrementan su admiración por la obra creadora de Dios en Evolución versus Creación, con el magíster cienciario Hugo García. Evolución versus Creación, analizando la ciencia y su relación con el conflicto evolución versus creación. Estimados oyentes, sean bienvenidos al programa Evolución versus Creación en su primer capítulo. Este es un tema muy importante para la iglesia cristiana actual. La primera enseñanza de la Biblia es acerca de la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Pero, lamentablemente, ha surgido un movimiento para desviar las mentes de este gran principio bíblico. Este movimiento está fundamentado en la teoría de la evolución. Esta teoría niega a Dios como autor de la naturaleza y enseña que la raza humana y todas las formas de vida son fruto de una serie de casualidades actuando a través de mucho tiempo. En esta serie de programas que comenzamos hoy, analizaremos desde el punto de vista científico las aseveraciones que esgrimen los partidarios de la evolución y conoceremos las evidencias que apoyan al creacionismo o teoría del diseño inteligente, como también se le conoce. En menos de 100 años, nuestro planeta ha sido testigo de dos de las guerras más atroces que ha conocido la humanidad, las llamadas Primera y Segunda Guerras Mundiales. Pero además, hay una contienda que permanece desde hace siglo y medio, el conflicto creación versus evolución. Es un conflicto sin soldados en uniforme y sin armas bélicas destructoras, porque es un conflicto de naturaleza ideológica. En las últimas décadas se ha producido un recrudecimiento de la pugna a raíz de varios descubrimientos científicos que guardan relación con este tema. Nos proponemos conocer más a fondo acerca de este conflicto. Ante todo, vamos a definir qué queremos decir con los términos creación y evolución. Por creación, queremos significar la aparición de la vida, la formación de nuestro planeta Tierra y el establecimiento del universo mediante un agente muy inteligente, Dios, tal como está descrito en los primeros capítulos de la Biblia. El término evolución se refiere a la aparición de la vida y de todo el universo mediante fuerzas naturales actuando a través de miles de millones de años sin la intervención de agente inteligente alguno. En otras palabras, la aparición del universo y de la vida sin Dios. Los términos creación y evolución son diametralmente opuestos, totalmente antagónicos. El término creación admite la existencia de un Dios sabio, poderoso y amoroso. El término evolución implica la negación absoluta de la existencia de Dios. Ha habido esfuerzos para reconciliar estos conceptos antagónicos y se han propuesto modelos intermedios, como la evolución teísta. Esta evolución teísta supone la intervención de Dios para crear unas especies iniciales para luego permitir que evolucionaran a través de eras muy extensas hasta producir las especies de animales y plantas que existen actualmente. Por supuesto que el modelo de la evolución teísta es solo un esfuerzo acomodadizo para quedar bien con ambos bandos y no tiene validez real. Los cristianos creemos en un Dios creador que ejecutó su creación de acuerdo a lo descrito en el libro del Génesis, esto es, en 6 días de 24 horas cada uno, y no en periodos de tiempo de entre miles a millones de años. Esto implica que Dios planificó muy bien su obra creadora y la concluyó en 6 días.
y no ejecutó una creación inicial parcial que sería completada en un futuro lejano, como lo plantea el evolucionismo teísta. Desde la antigüedad, siempre ha habido pensadores que se han preguntado cuál es el origen de la raza humana y cuál es el origen de los animales y de las plantas. Por supuesto, que la Biblia aclara en Génesis 1 el origen del hombre y de los otros seres vivientes. Fue Dios quien creó todo. Pero lamentablemente no todos los antiguos, igual que ahora, creían en la Biblia y por lo tanto recurrían a elucubraciones filosóficas. Entre los antiguos griegos había pensadores quienes enseñaban que los seres vivientes fueron apareciendo lentamente a partir de materiales contenidos en la corteza terrestre. Estas fueron las primeras lecciones acerca de la evolución. Siglos más tarde, en la Edad Media, se popularizó la creencia en la llamada generación espontánea. Cuando llegaban las lluvias y aparecían renacuajos, creían que esto ocurría por generación espontánea. Cuando aparecían larvas en carne descompuesta, creían que ocurría por generación espontánea. Estaba tan arraigada esta creencia que hasta un médico del siglo XVII, Jean-Baptiste van Helmont, dio esta receta para producir vida espontáneamente. Colóquense unos trapos viejos en un lugar apartado y oscuro, y pónganse en ellos granos de trigo, y al cabo de unas 3 semanas aparecerán ratones por generación espontánea. Se requirió el trabajo concienzudo de varios científicos para descartar esta creencia errónea, la teoría de la generación espontánea. Los italianos Francesco Redi y Lazzaro Spallanzani y el francés Louis Pasteur realizaron una serie de experimentos con los cuales demostraron que era imposible que la materia inerte pudiese producir seres vivientes de forma espontánea. En uno de los experimentos se protegió la carne para que las moscas no se posasen sobre ella, y el resultado fue que no se produjeron las larvas esperadas en la carne descompuesta. Resumiendo en pocas palabras, si se producían sapos, moscas o cualquier otro ser viviente era, y es todavía, porque otros seres similares, los progenitores, los habían procreado, y no porque aparecían por arte de magia a partir de la materia inerte. A mediados del siglo XIX, ocurrió un evento que marcó el inicio de la batalla más reñida dentro del conflicto creación versus evolución. En el año 1859, Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies, y a partir de ese momento, la teoría de la evolución ha adquirido gran popularidad, a tal punto que ha impregnado casi todos los sectores de la sociedad moderna. Es común oír hablar de la evolución del caballo, del eslabón perdido, de las mutaciones, del hombre mono, del Homo sapiens, del hombre de Neandertal y muchísimos otros términos, todos relacionados con la teoría de la evolución. Hace poco, en un programa de televisión sobre gorilas, se denominaba a estos animales nuestros parientes más cercanos, pues un aspecto importante del evolucionismo es sostener que los humanos provenimos de los simios. Ahora bien, esta noción, contrario a lo que muchos creen, no tiene asidero científico. Los evolucionistas pregonan que su teoría es un hecho científico comprobado, pero esto no es cierto. No hay evidencias científicas que demuestren fehacientemente que los seres humanos provenimos de los monos y que la vida comenzó con una bacteria que se originó por casualidad sin dirección alguna. Alguien ha dicho que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, y esto pareciera ser lo que pretenden hacer los partidarios de la evolución. Ellos proclaman que la suya es una verdad científica irrebatible, pero eso está lejos de la realidad. Si la evolución fuese tan cierta e irrefutable como la ley de la gravedad, todos los científicos serían evolucionistas sin excepción. Pero el hecho de que una fracción importante de científicos
refute el evolucionismo, desmiente que sea una verdad universal. Lo cierto es que esta teoría está cimentada sobre una ideología ateísta, y ello no les permite interpretar equilibradamente las observaciones de los fenómenos naturales. Prestemos atención a estas palabras que expresó el afamado evolucionista Richard Lewontin. Él escribió: debido a nuestra adherencia a priori a las causas materiales, nos vemos obligados a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que producen explicaciones materiales. Además, este materialismo es absoluto, así que no podemos permitir un pie divino en nuestra puerta. Estas palabras describen claramente la ideología, el credo de los científicos evolucionistas. Tienen un compromiso a priori, o sea, de antemano, para interpretar los fenómenos naturales solamente de una forma materialista. ¿Qué quiere decir esto? Que quieren descubrir la verdad siempre y cuando la verdad no conduzca a hechos sobrenaturales, porque no la van a aceptar. Es por esto que no quieren aceptar la creación, porque de antemano rechazan la idea de Dios. Reflexionemos ahora sobre lo siguiente. Es natural que los humanos deseemos saber de dónde provenimos. Queremos saber la verdad. Esto nos lleva a solo dos explicaciones posibles: por evolución o por creación. Ahora bien, no debemos de antemano decidir cuál va a ser la verdad que vamos a encontrar o cuál va a ser la verdad que vamos a rechazar. Debemos aceptar la verdad sea cual sea. No evidencia honestidad científica decidir que vamos a rechazar la idea de Dios solo porque nuestra ideología nos lo impone. Al proponernos encontrar el origen de la vida, hay demasiadas evidencias científicas que apuntan hacia una causa inteligente. El aseverar que la casualidad es el origen de la vida y del universo, o sea, que todo ocurrió por evolución, equivale a cerrar los ojos ante innumerables evidencias que señalan hacia un diseñador inteligente e ingenioso. El orden, la belleza, la perfección nunca son producto de la casualidad. En este momento, amigos, vamos a un intervalo musical y ya regresamos con este interesante tema. En breve, más de Evolución versus Creación. Levantad en alto vuestros ojos, mirad quién creó todas las cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su juicio. No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová. Su poder se extiende hasta los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga, con cansancio nuestro gran Dios. Él da fuerza a todo cansado y cargado para siempre. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se fatigan
se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque su esperar está en aquel que da fuerzas al cansado y la multiplica al que ninguna tiene. Ese es Jehová de los ejércitos, Dios fuerte, Dios poderoso, príncipe de paz. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán. Que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán por siempre, y correrán y no se cansarán por siempre. Evolución versus creación. Estamos de vuelta con el primer capítulo del programa Evolución versus Creación. Sobre este tema, se publica anualmente una cantidad considerable de libros y de artículos. Muchos científicos de renombre han escrito libros en los cuales cuestionan la teoría darwinista de la evolución. Uno de ellos es el doctor australiano Michael Denton. Aunque es médico, es mejor conocido por sus investigaciones en biología molecular. El doctor Denton escribió un libro que es un desafío al evolucionismo. El libro se titula La evolución, una teoría en crisis, y es un libro que cada científico y cada estudiante de ciencias debería leer. El doctor Denton hace referencia a Charles Darwin, quien privadamente comentó a algunos de sus amigos acerca de sus dudas de que la selección natural, parte importante de su teoría, pudiese generar adaptaciones muy complicadas y produjese órganos de extremada perfección como el ojo humano. En una carta escrita en el año 1861, 2 años después de publicar su famoso libro El origen de las especies, Charles Darwin le escribió a un amigo que el funcionamiento tan exquisito del ojo humano le producía escalofríos. Con esta expresión, Charles Darwin admitía que su teoría sobre la evolución no podía explicar convincentemente el surgimiento por mero azar de un órgano tan complejo como el ojo humano. El doctor Denton también menciona que probablemente tales dudas han acechado a cada estudiante de biología. Al sentido común le parece absurdo que el azar, la casualidad, pueda agrupar diversos mecanismos de tal complejidad e ingenio que parecen alcanzar la cumbre de la perfección, como es el caso del órgano de la visión. Por cierto que, si no fuese por las cámaras fotográficas y de televisión y por el telescopio, el exquisito diseño del ojo no se habría percibido plenamente.
y además del ojo humano, el funcionamiento de otros órganos y del organismo humano en su totalidad constituyen un desafío colosal para la teoría de la evolución. Es muy fácil aseverar que los animales y las plantas han sufrido modificaciones y mejoras a través del tiempo y se han convertido en otras especies. Igual de fácil es afirmar que los humanos provenimos de los monos. Pero otro aspecto muy distinto es demostrar que esto sea factible, que las especies puedan cambiar o evolucionar hasta convertirse en otras especies distintas. Hasta el presente, nadie ha logrado comprobar en el laboratorio que la evolución es factible. Esta teoría se fundamenta en interpretaciones de unas evidencias que luego se han refutado posteriormente. Entre tales pruebas objetadas, podemos mencionar la evolución del caballo, el experimento de Miller-Urey, la embriología de Ernst Haeckel, los pinzones de Darwin, los órganos vestigiales y fósiles catalogados como eslabones perdidos, entre muchas más. No hay ninguna prueba de la evolución que haya sido admitida por toda la comunidad científica como verdadera. Todas son solo interpretaciones. La prueba definitiva sería que pudiesen hacer evolucionar alguna especie en otra distinta, pero esto no lo han logrado, a pesar de que mundialmente hay innumerables laboratorios intentando lo que podríamos llamar evolución inducida o evolución dirigida. Hay una mosquita de la fruta, la Drosophila melanogaster, con la que han experimentado durante décadas tratando de convertirla en una especie distinta, pero han encontrado una barrera, una pared que no les permite cruzar hacia terreno de otra especie. Si hubiesen logrado convertir la mosquita Drosophila en, digamos, un escarabajo, o en una mariposa, o en otro insecto, esto es, en una especie distinta, ya hubieran difundido la noticia a todo el mundo como prueba definitiva de la evolución. Pero esto no ha ocurrido. Si la evolución es tan factible que ha producido, supuestamente, más de 100 millones de especies de seres vivientes mediante un proceso ciego, no dirigido y casual, ¿cómo se explica que incontables científicos, mediante experimentos bien planificados y bien conducidos, no han podido hacer evolucionar ni siquiera una sola especie? Este resultado corrobora la declaración bíblica en Génesis capítulo 1, en la cual el Creador dictamina que los seres vivientes se multiplicarán según su especie. Y una confirmación de esta declaración estriba en el hecho de que en el código genético de cada especie viviente hay instrucciones que impiden la reproducción cruzada con otras especies. Este hecho verificable contradice la ideología de la evolución, pero sus partidarios no quieren admitirlo. Estimados oyentes, este tema, evolución versus creación, es apasionante. En futuros capítulos trataremos diversos aspectos que a ustedes, con toda seguridad, les van a parecer muy interesantes. Y también analizaremos las evidencias científicas que apoyan la confianza de los creacionistas en su creencia. Un objetivo nuestro es que esta serie de programas llene un vacío de información que existe sobre este tema. Animamos a nuestros gentiles oyentes a que inviten a sus familiares y amigos a escucharnos, especialmente a aquellos que tienen dudas sobre el origen de la vida. Lo que creemos acerca de nuestro origen influye poderosamente en nuestra visión acerca de la vida y en el camino que nos trazamos para el futuro. Nos despedimos con las palabras del libro de Hechos, capítulo 4, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Es nuestro deseo que nuestros oyentes hagan suyas estas palabras y reconozcan al excelso autor de la creación. Hasta la próxima semana,
a la misma hora de hoy. Que el sublime Creador los bendiga. Les habló Hugo García. Grandes verdades de la ciencia a la luz de las Sagradas Escrituras. Para mayor información o reportar tu sintonía, escríbenos a elcreacionismo@gmail.com. Con gusto recibiremos su comunicación. Hasta un nuevo capítulo en Evolución versus Creación.